así que tampoco me asusta. No, al contrario. Realmente un gozo estar acá. Hace un par de, no sé, 1 o 2 meses atrás estuve acá también por un encuentro de ancianos acá de zona norte, así que estoy viniendo bastante seguido acá a San Miguel. Pero no, una alegría. Y Cari me decía, sí, el año pasado o algo por estilo, no, más atrás, también había estado en alguna reunión acá, se recordaba también de la iglesia. Bueno, los dos servimos juntos al Señor, nos conocimos en Uruguay, ella es uruguaya, yo soy alemán y bueno, por esas cosas de la vida y la obra del Señor, el Señor me llevó a servir en la misión de Llamada Medianoche en Uruguay, y ahí nos conocimos en un campamento de jóvenes, o más bien nos conocimos en la iglesia, pero después picó el bicho en el campamento, y desde ahí, bueno, estuvimos 1 año de novios, nos casamos, nació nuestro primer hijo, que también ha venido alguna vez a predicar por acá, y después el Señor nos trajo a la Argentina, hace 29 años que estamos sirviendo con la misión Llamada Medianoche y obviamente también la iglesia local al Señor, y bueno, lo hacemos con mucho gusto. Y también acá nacieron nuestras 2 hijas, Ani y Damaris. Ani ya se casó, nos la robó un alemán que conocíamos desde niños, jugaban juntos de niños y bueno, después ya no se vieron como niños y bueno, ahora está casada, felizmente casada, está en Europa. Y después la más pequeña todavía, esta sí está soltera porque el grande está comprometido, piensa casarse el año que viene, Dios mediante. Bueno, en cuanto al tema, realmente es un tema muy, ¿cómo se llama? Interesante, quizás no, a ver cómo puedo decirlo, no actual para cualquiera de los que podamos estar aquí en esta tarde, pero es un tema que está muy metido en nuestra sociedad. Y vamos a tener contacto con este tema, sea por familiares, sea por amistades, sea por nuestros hijos, nuestros nietos o lo que fuera. Entonces, la pregunta muchas veces es en cuanto a esto de tatuajes y piercing. Y si lo hago, ¿qué? O sea, ¿qué hay? O sea, justamente esa pregunta me la han hecho. Entonces, bueno, me pidieron para hablar sobre este tema también y desarrollar un poquito ese tema, porque no había nada muy claro al respecto en literatura o en material. Entonces me pidieron escribir un libro sobre esto y es este librito. Está ahí en la mesa de literatura, por 3.000 pesos. Van a tener el mensaje y mucho más profundo también, porque obviamente no da para profundizar todo lo que uno quiera en este tiempo. Y bueno, empecé a estudiar el tema, pero lo empecé por el lado de profesionales de la salud. Estuve investigando lo que dicen médicos sobre el tema, sociólogos y psicólogos, psiquiatras, sobre esta temática. He leído libros que han escrito, o sea, personas seculares, o sea, no creyentes. Justamente busqué información en profesionales no creyentes que no tuviera algo de connotación que podría decir, bueno, los cristianos piensan esta cosa y todos los demás piensan otra cosa. No, o sea, va a haber muchas cosas de lo que voy a decir que está basado en cuestiones científicas, en profesionales de la salud que han dedicado algo de tiempo a este tema. Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto. ¿Qué son los tatuajes, los piercing y todo esto? Entonces, para que sepamos si una práctica es válida o no, obviamente no es una cuestión personal de gusto o no. No es una cuestión de que si a mí me parece o no. No es una cuestión de lo que dicta la sociedad. Entonces, vamos a ver en primer lugar si es conveniente, el origen, y obviamente vamos a ver lo que produce este tipo de actividades o acciones
y lo que enseña la Biblia, que para nosotros es el argumento más sólido, ¿verdad? Entonces, tatuaje básicamente es una herida que se hace con agujas que llevan tintas a la parte más baja de la piel. O sea, tenemos la epidermis, o sea, la piel, lo que nosotros vemos como la piel, pero se va renovando muy seguido. Entonces, si pintáramos algo en la piel, inclusive si pintáramos nuestra casa y queda una mancha, no sé, al día, a los 3 días ya esa mancha desapareció simplemente por el roce, el agua, las duchas y la renovación misma de la piel. Pero hay una piel por abajo de la epidermis, que es la dermis. Esa sí es muy estable. Entonces, inyectándole tinta ahí, esto queda permanentemente o casi permanentemente. Entonces son con muchas agujitas chiquititas, se va metiendo la tinta allí y queda obviamente hasta el final de la vida si uno no lo decide sacar. Pero lo interesante es un poquito el origen de los tatuajes. Los tatuajes se practicaron desde la antigüedad, no es algo moderno, no es algo nuevo. Se practicó, por ejemplo, se encontró una momia, un cadáver momificado en la frontera ¿cómo se llama? De Austria e Italia, y se calcula que tenía más de 4.000 años de muerto esa persona. Entonces, esa persona ya en su piel tenía tatuajes. Entonces ya vemos que es algo bastante antiguo. Pero dependiendo del lugar, la cultura, tenía que ver con cuestiones de madurez sexual, para impresionar. Por ejemplo, un guerrero tatuado chocaba ya por su apariencia, entonces era mucho más, se veía más aguerrido, más feroz, y entonces producía miedo en los demás. Tenía su lado erótico, lo emocional, lo sensual de la vida. Eran diferentes razones por las cuales se tatuaba la gente, pero se utilizó mucho, sobre todo en el Imperio Romano, o inclusive en otros lugares también, para marcar esclavos. De ahí surge nuestra palabra estigma. Estigma justamente viene del latín y era un esclavo marcado. Entonces todo el mundo sabía que esa persona, por la marcación que tenía, era un esclavo. Y de ahí tenemos nosotros esa palabra también. Alguien quedó estigmatizado, quedó marcado, o sea, expuesto a la vergüenza, a la degradación, humillación. Esa es la palabra de donde proviene en el latín. Ahora, en tiempos más cercanos, si pensamos lo que era el mundo cristiano, judeo-cristiano, nadie se tatuaba, porque claramente veían de la Biblia que esto no iba. Entonces los judíos y todo lo que eran los cristianos, los primeros siglos del cristianismo, nadie se tatuaba porque se veía justamente como un pecado. Ahora, pasaron los años y sobre todo con un tal Capitán Cook que viajaba por la Polinesia, le gustaron estas formas de adornarse el cuerpo, y justamente de ahí también proviene la palabra esta, porque allí en la Polinesia, ta significa golpear y tatao significa el herir, o sea, lastimar la piel. Entonces de ahí salió la palabra tatouage en francés y tatú inglés, tatuaje español. Este más o menos es el origen. Pero bueno, tiene mucho que ver con cuestiones religiosas, con reconocimiento de deidades paganas, y también la simbología que se utiliza tiene que ver mucho con cuestiones ocultas. La gran mayoría de los tatuajes que se hacen son cosas un poco más tétricas, más oscuras. Obviamente hay cosas muy simpáticas y lindas que se puede tatuar, pero básicamente esto. Y luego, para meterse dentro de lo que sería el área de influencia del llamado cristianismo, o sea, los países de Occidente, esto se dio sobre todo con la influencia de los marineros, empezando con el Capitán Cook, que
sus marinos empezaron a tatuarse y entonces en toda la periferia de los puertos se empezó a desarrollar justamente esto, pero generalmente en la clase social baja, delincuencia e inmoral, o sea, prostitución. Las prostitutas y delincuentes eran los que más se tatuaban y los marineros. Pero después, con la revolución que trajo la música rock, el movimiento punk, el surgimiento del movimiento feminista y todo ese movimiento de revolución contra los valores establecidos, ahí se empezó a meter mucho más en todo lo que era la cultura llamada cristiana. En la Segunda Guerra Mundial se usó el tatuaje también, pero para marcar a los judíos y la mayoría de ellos murió en los campos de concentración. Entonces les marcaban un número. Y hoy hasta se puede decir cumple funciones estéticas y no distingue mucho entre sectores sociales. O sea, hay gente de clase social muy elevada que los tiene y otros que están en la delincuencia que también los tienen. La temática de las ilustraciones pasa de dibujos geométricos, algunos bastante interesantes, alusiones eróticas, nombres de seres queridos, plantas, animales, mucho enfoque religioso tirando a ocultista, aunque también hay Virgen María y cosas así que se pueda tatuar, pero tira más a lo oscuro. Calaveras, duendes, brujas, ninfas, símbolos ocultistas en líneas generales. Esto en cuanto al tatuaje. Pero ahora en cuanto al piercing, la expresión piercing viene del inglés y viene del verbo to pierce, que significa agujerear, o sea, hacerse una incisión de alguna forma. Y esto también se dio y se da en muchas culturas antiguas, exceptuando otra vez la judeo-cristiana, que recién en el mismo tiempo con el tatuaje se empezó a utilizar el piercing. Pero no era común que esto existiera dentro del cristianismo, en absoluto, hasta el siglo XX. Entonces, tenía todo tipo de significado, demostrando madurez, símbolo de realeza o poder, señal de valentía, identificación con alguna etnia, pero sobre todo sexualidad o lo erótico, enfocándose a lo erótico, rebelión e identificación con alguna subcultura. Esa es el mayor cantidad de piercings se hacen con ese objetivo. ¿Dónde se hacen? Bueno, en cualquier lugar del cuerpo, pero sobre todo lo que es la cara, justamente un lugar visible. Es donde más se da, la nariz, los labios, las mejillas, las orejas, o sea, acá arriba las cejas, párpados, etc. Pero puede ser en todo el cuerpo. En las chicas se da mucho lo de ponerlo en el ombligo y obviamente después usan algo cortito para que se vea el piercing, pero se puede ir hasta a lugares íntimos también, ¿no? Es interesante que se está dando cada vez más todo lo que es el tatuaje y el piercing, al punto tal que hoy en día en la Argentina es uno de los países a nivel mundial donde la gente más se tatúa. Hay diferentes estadísticas y pasan de 1/3 de la población a casi la mitad de la población que ya tiene algún tatuaje. Y piercing obviamente va bastante cerca de esto también. Ahora, se hace de diferentes formas, en diferentes lugares. Hay algunos que tienen exageradamente muchos. Hay una mujer la mujer que tiene el récord de piercing, tiene 1500 piercing y está yendo hacia los 2000 y 200 solo en partes íntimas. Así que se puede imaginar, son kilos de metal que lleva encima. Ahora, la razón principal por la cual se hace, ahora vamos a ver un poquito las razones, porque cuando alguien viene, y me pasa bastante seguido, algún joven, algún adolescente, yo quiero hacer tal cosa, me quiero dedicar a tal otra, quiero ponerme de novio, o sea, diferentes temáticas, ya vienen con una decisión media planteada
Entonces suelo preguntar, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacerlo? La motivación es fundamental en todos los temas y en este ni que hablar. La motivación ya nos va a dar una idea si sería bueno o no el tatuaje. Entonces, cuando venga alguien, algún nieto, algún hijo o algún conocido y te diga, mira, me gustaría hacer esto, ¿por qué te lo querés hacer? Sería una pregunta buena para hacer. Entonces, analizando los escritos de los sociólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, llegan a una conclusión, y no son cristianos, ¿sí? Llegan a la siguiente conclusión: el que se quiera hacer o se hace un tatuaje o se pone un piercing, la razón principal tiene que ver con un vacío interior. O sea, no lo dicen creyentes, lo dicen inconversos. Vacío interior. O sea, necesito llenar aquello que no está lleno de Dios, lo necesito llenar de otra cosa. Llamar la atención de alguna forma, o sea, me siento vacío. Básicamente es eso, la razón principal y la que va de la mano de todas las razones que ahora vamos a ver a continuación también. La obsesión de mostrar el cuerpo. Recién hablaba del piercing en el ombligo, entonces claro, tengo que mostrar piel, ¿no? Si es en el labio, obviamente la primera cosa que ves al mirar el rostro va a ser el labio de la persona, o si lo tiene en la nariz o en el cachete o lo que fuera, tu mirada va ahí. Entonces, me están mirando mi cuerpo y yo quiero eso. Entonces, la obsesión de mostrar su cuerpo, sensualidad, sexualidad, está todo unido a esto. Y la estadística dice 23% de la gente que se hace un tatuaje se siente más sexy justamente al hacérselo. No sé si saben quién tiene este tatuaje, es conocido, es argentino. Ah, ¿lo sabes? Icardi. Muy bien, muy bien. O sea, lo conocemos porque, claro, después de hacer un gol se saca la remera y todo el mundo ve el tremendo león que tiene ahí, ¿no? Y realmente, si lo vemos desde un punto de vista artístico, está hecho de una forma espectacular. Reconozco. Realmente el que hizo esto hizo un trabajo extraordinario. Pero bueno, acá estoy yo, muestro mi cuerpo, me saco la remera cuando hago el gol, quiero mostrar mi cuerpo. Y esto obviamente va para las mujeres de la misma forma cuando tienen un tatuaje. La segunda, y bueno, quiere llamar la atención, ni que hablar, ¿no? O sea, lleva unos cuantos kilos, encima es alemán, o sea, cuidado con los alemanes, hacen cada cosa rara. La otra razón por la cual se tatúan o se ponen piercing es la vivencia del dolor, porque esto se hace sin anestesia. Entonces es vivir el dolor, tener placer en el dolor y estar orgullosos del dolor soportado. Entonces es también una forma un poco vanagloria, pero es disfrutar el dolor. Nuestra sociedad está realmente enferma. Uno generalmente le rehúye al dolor, le rehúye a las vacunas, a las inyecciones, a la sacada de sangre, a las agujas, y hay otros que tienen placer en ello, ¿no? O sea, realmente vemos algo bastante raro, ¿no? Después, otra razón es la identificación personal. Me identifico con un grupo. Hoy en día no necesariamente tiene que ser un grupo marginal como en la foto, donde todos los integrantes de la pandilla esta tienen tatuados diferentes símbolos y números que los identifican. Entonces, para la policía es bastante fácil saber si el tipo es de la pandilla o no, porque tiene un 18 tatuado en el pecho o algo por el estilo, ¿no? O sea, ya se sabe de esta pandilla. Ahora, la identificación en la sociedad atrae mucho, y sobre todo a nuestros adolescentes. ¿Quién quiere ser el adolescente que queda relegado, que queda a un costado, que nadie hable con él? Nadie. Entonces hago lo que sea para ser parte de un grupo, ser aceptado. Ah, fulanito que es el popular se tatuó, yo me tatúo también. Entonces, ¿viste? Yo también me tatué algo. Y quizás la misma cosa que se hizo el otro, ¿no? Entonces, identificación personal con la sociedad. Otra razón es la transgresión.
Recién les decía, el auge que tuvo todo este movimiento fue en la década de los 60, 70, con el movimiento rock, punk, movimiento ¿cómo se llama?, feminista. Era mostrar rebelión, ir en contra de las leyes, de los conceptos, de los principios establecidos en una sociedad cristiana, llamada cristiana, no creyente, pero cristiana, llamada cristiana. Bueno, entonces la rebelión, me llevo puesto el mundo, hago lo que se me dé la gana, esa es una de las motivaciones generalmente presentes, 77% de la gente lo hace. Este personaje, miren, hasta se hizo incrustaciones, cosas como pelotitas de acero por debajo de la piel para que realmente se parezca a un diablo. ¿Y cuál es su intención? Y camina por cualquier lugar, toda la gente, obviamente, y cuanto más cara de susto uno ponga, más lo disfruta. O sea, quiero demostrar que soy diferente y me importa nada lo que piensen los demás, ¿sí? Justamente disfruto el hecho de llevar la contra. 77% de la gente se hace un tatuaje simplemente por rebelión. Rebelión contra los padres, rebelión contra las autoridades, rebelión contra profesores, o lo que fuera, ¿sí? Quiero llevar la contra. Otra razón, hoy en día, en menor grado que la anterior, es la imitación. Y tantos famosos tienen tatuajes, y sobre todo en el ámbito, por ejemplo, del fútbol, ahí casi no hay futbolista que no esté tatuado, y con personajes de mucho reconocimiento, como Maradona, Messi o lo que fuera. Entonces hoy, bueno, ahora se está jugando el Mundial Sub-17, o sea, chiquititos, ¿no? O sea, todos menores de edad, y ya hay algunos que están todos tatuados. ¿Y de dónde lo sacaron? De sus ídolos, de un Messi, de un Maradona o lo que fuera. Y entonces, imitación es una de las formas por las cuales se hace. Y después, porque se volvió moda. Recién decíamos, 1/3 de la sociedad argentina ya tiene un tatuaje. Alguna otra encuesta dice casi la mitad de los argentinos tienen tatuaje. Se volvió una moda. Entonces, como hay una moda de, qué sé yo, vieron que hace no sé, 2, 3 años atrás era moda que las mujeres usaran unos zapatos que eran como 15, 20 centímetros de plataforma, ¿no? Que había que caminar así porque no se podía doblar el pie, ¿no? Bueno, llega un momento que se usan sandalias así finitas. O sea, va cambiando la moda, ¿no? Entonces, esto es una moda también. Ahora, ¿qué consecuencias tiene? Porque cada acción tiene su resultado, tiene sus consecuencias. Entonces también es bueno analizar esto, o sea, la motivación, pero también lo que puede producir antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, ¿verdad? Conviene realmente analizar esto. ¿Hay consecuencias físicas? Sí, las hay, y muchas. Por ejemplo, si no se trabaja con mucho cuidado e higiene en los lugares de tatuaje o donde se hacen piercing, se puede contagiar enfermedades como el SIDA, hepatitis B, C, o enfermedades que hasta pueden ser mortales. Se puede infectar y hay partes que pueden se pudren en vivo, ¿sí? Hay personas que han perdido parte de la lengua simplemente por una infección. Y, por ejemplo, hacerse un piercing en el labio, la parte de adentro del piercing va rozando la encía y hasta puede hacer que uno pierda piezas dentales, hasta ese punto. Entonces, infección de enfermedades, y todo tipo o contagio de enfermedades, infecciones, tocarse un nervio. Por ejemplo, hay gente que quedó con una parte del rostro paralizada porque le tocaron un nervio facial. Entonces, hablan así medio torcido porque, claro, le tocaron el nervio. Porque, bueno, hay nervios que pasan por ahí. Entonces, hay que ser bastante prudente en cuanto a esto. O sea, consecuencias físicas las hay, y bastantes. Ahora, como suele darse en lo que es la moda, llega un momento que uno se hartó de determinada cosa, ¿no? O sea, no vas a usar el buzo preferido tuyo 20 días seguidos, ¿no? Yo soy capaz de hacerlo. Mi esposa cada tanto me saca alguna remera de circulación porque me gustan
me gusta mucho determinada remera, entonces en algún momento me la saca del placar y desapareció. Pero en líneas generales, uno quiere un poco de variación, ¿verdad? Y una moda, sí, la tengo 1 año, 2 años y después se me va la moda. Y peor todavía, si lo que hice está muy asociado con una persona que ya no está. Por ejemplo, he visto un tatuaje de un muchacho que tenía María, Juana, Margarita y no sé, otro nombre femenino más, y tachado, 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 y este era el que valía, ¿no? O sea, parecía jugar al hundimiento de barcos, ¿no? Hundido, 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 o sea, yo jamás me pondría de novio con una persona así. O sea, ya ves que es absolutamente inestable. Bueno, es inestable justamente. Al tener un vacío interior que no sabe con qué llenar, es una persona inestable. Tiene problemas. Y ahora lo vamos a ver. Ahora, el tema es, si yo me pongo el nombre y después me separo de la mujer amada o hombre amado, ¿no? Por ejemplo, acá la pareja que está ahí arriba a la izquierda, ¿quiénes son? Muy bien, Wanda y Carly. Ustedes ya saben que ya no están juntos, ¿verdad? Pero, pobre hombre, ¿qué se hizo? Tremendo tatuaje de Wanda en el brazo. Y ahora tengo un problema. Ya no tengo a Wanda al lado, ahora es la... ¿Cómo se llama la China? Otra mujer que, bueno, ¿no? Vamos a ver cuánto va a durar eso también. Dudo mucho que dure mucho. Ahora, a lo que voy es, ¿qué hago ahí? Bueno, generalmente se hace un tatuaje más grande por encima o se oscurece por completo la parte que uno ya no quiere ver. Entonces tengo, en vez de piel clarita, la tengo completamente oscura o una cosa grotesca por encima. Hay otra forma, es a través de tratamiento de láser, sacármelo. El láser con una frecuencia corta, o sea, con una distancia corta, puede destruir las partículas de la tinta y el cuerpo mismo empieza a sacarlo. De hecho, cuando se está inyectando la tinta en el tatuaje, se han hecho filmaciones con microscopio. Nosotros tenemos unos agentes, policía de salubridad dentro del cuerpo que son los glóbulos blancos. Cuando ven la invasión de algún factor externo, algo que dañe, entonces van los glóbulos blancos y atacan constantemente esto para sacar esto, pero al ser una superficie tan grande, entonces no lo pueden hacer. Si fuera algo chiquitito, al poco rato desaparece. Por eso en tatuajes mal hechos o muy superficiales o de mucha data, van a ver que los contornos ya son medios esfumados, o sea, se van diluyendo justamente por el cuerpo mismo. O sea, el cuerpo grita, ¿sí?, sin que se los escuche: sácame esa mugre de encima, estos químicos me dañan. El cuerpo lucha contra esto y nosotros le inyectamos más todavía. Ahora, para sacarlo entonces se puede utilizar el rayo láser. Son sesiones muy caras, o sea, la mayoría de la gente no tiene poder adquisitivo suficiente para pagarse estas sesiones. O sea, hacerse un tatuaje es relativamente barato, pero sacárselo es casi prohibitivo. Y el láser quema. Entonces, generalmente quedan como cicatrices de quemaduras, como lo ven en la imagen. Entonces, si se hace un tatuaje, hay que tenerlo presente, esto queda para siempre. O sea, las consecuencias, sean visibles o no tan visibles, quedan para siempre. La otra opción sería ponerte otro tatuaje por encima, pero bueno, quedamos en la misma también, ¿no? Bueno, esto en cuanto a las consecuencias físicas, pero también tenemos consecuencias psíquicas. Recién les estaba diciendo que los que practican estas cosas tienen un drama interior. O sea, tienen un vacío interior que no saben con qué llenar. Entonces, es el grupo donde se dan más las adicciones, donde se da más la iniciación en la sexualidad a edades muy tempranas. Se da más el tema de la depresión, se da más inclusive el tema del suicidio, que es una de las causas de muerte más comunes dentro de lo que son adolescentes y jóvenes. Ahora, son justo esta camada, este grupo de personas
que están más expuestas a todo esto. Ahora, esto también tiene una consecuencia social. Imagínense que yo tuviera una empresa y busco contratar personal. Entonces viene alguien todo tatuado. Y pueden ser tatuajes muy lindos. Pero los que saben de esto y los que trabajan en recursos humanos, saben obviamente que alguien tatuado es una persona inestable, es una persona conflictiva, es una persona rebelde, es una persona que tiene problemas quizás con adicciones, es una persona que se asocia con amistades no muy santas. Entonces es una persona que me va a producir problemas en el trabajo, conflictos con otras personas, que me puede faltar muy a menudo porque tiene un bajón depresivo o porque se emborrachó demasiado que no puede venir al trabajo. Entonces, si tengo que elegir entre dos con más o menos las mismas capacidades, yo elijo a la que no tiene tatuajes, por una cuestión obvia. Entonces vemos ahí que tiene consecuencias sociales. O sea, hasta me puedo llegar a echar a perder un puesto de trabajo o una posibilidad de conseguir trabajo si esto lo practico. Entonces, un tema a tener en cuenta y a cuidar. Imagínense esto. Imagínense la mujer arriba si la contrataran en un McDonald's y viene un chiquito y quiere pedir la cajita feliz, ¿no? Y de repente se le aparece esta mujer que quiere parecer como qué cosa. ¿Como qué cosa quiere aparecer? Como un tigre, como un felino. O sea, hasta se cortó el labio, se puso dientes, implantes dentales para que fueran como colmillos, y bueno, las marcas y todo esto, ¿no? Entonces, realmente pareciera, o quiere parecerse a un gato, un tigre o lo que fuera. Ahora, si yo voy con mi chiquito al McDonald's y una persona así le sirve la cajita feliz, el chiquito sale corriendo y nunca más va a comer McDonald's. El susto que le pega le va a quedar de por vida. Entonces, obviamente, se cerró una posibilidad laboral. Entonces, un problema. Obviamente, McDonald's no la va a contratar. Ahora, si voy a lo otro, que también una estadística dice que el 70% de los delincuentes y las prostitutas están tatuadas, entonces ya estoy cercano a un submundo peligroso. Una cuestión social de lo más bajo, de lo más peligroso. Entonces, yo me identifico, al hacerme algo, me identifico con esto. Un policía busca a alguien y no sabe cómo es. Lo primero que mira es si está tatuado. Por la duda agarramos eso. Ah, pero me estás discriminando. No, te pusiste vos del lugar de los delincuentes. Entonces, hasta que se compruebe que no era, bueno, se la tiene que bancar. Entonces, vimos el origen, vimos el por qué se hace, por qué se practica, y ya vimos las razones, no son las más convenientes si vamos al caso, ¿verdad? Ahora, lo que produce en lo físico, en lo psíquico y en lo social, también es todo negativo. Ahora, lo que realmente nos importa es qué dice Dios al respecto. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si un vaso de vidrio está limpio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Lo ponen a la luz, ¿verdad? Lo levantan, lo ponen contra la luz, contra el sol o lo que fuera. Una vez me pasó llevándole un pedido de literatura a un hermano que me invitó a pasar, era verano, hacía más de 40 grados, un calor insoportable, el aire acondicionado del auto no funcionaba, yo estaba que me moría de calor. Entonces el hermano me hace pasar y me pregunta, me hace sentar en el living y me pregunta, ¿querés algo fresco? Sí, con mucho gusto. Y de donde yo estaba sentado, yo veía la cocina. Entonces él va a la cocina y saca un vaso de la pileta. O sea, no de un mueble, la saca de la pileta. Entonces cuando llega con el vaso, lo levanto y no tenía que hacer esto ni siquiera. Yo veía que en el fondo
tenía un líquido que había quedado seco, amarillo. Acá arriba tenía la marca de labios y a los costados marcas de dedos. Era agua fresquita, la tomé. Este vaso está limpio. Lo tomé y después me preguntó, ¿querés más? No, gracias, estoy perfecto. No había necesidad. Pero, o sea, si queremos saber si algo es bueno, sano, limpio, ¿con qué lo tenemos que comparar? ¿O a la luz de qué? Y a la luz de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Justamente vamos a confrontar esta moda o lo que fuera, esta actividad o forma de actuar con lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos tiene una respuesta a todas las interrogantes, ¿sí? Cuando no sabemos algo, acudamos a la palabra de Dios. Si no sabemos qué decisión tenemos que tomar, acudamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a dar la respuesta. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ahora vienen dos pasajes fundamentales sobre este tema que tenemos que tener en cuenta. Utilizo versiones un poco más modernas, porque esta charla también la doy en colegios. Entonces no uso la Reina Valera 60 en líneas generales. Voy a usar versiones un poco más nuevas, pero se pueden anotar al menos los pasajes bíblicos. Levítico 19:28. No se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo, Jehová, es el que firma. O sea, ¿queda claro? O sea, Dios dice al pueblo de Israel, no se hagan tatuajes. Segundo pasaje, Deuteronomio 14:1. Eres hijo del Señor tu Dios, no te hagas cortes en la piel. Ahí estamos hablando del piercing, ¿verdad? O sea, incisiones. No te hagas cortes en la piel. Eres hijo del Señor tu Dios. Esa es la razón y luego viene el mandamiento. Ahora bien, ¿por qué no? Las razones que da justo a estos pasajes, el contexto de estos pasajes son las siguientes. Ustedes son hijos de Dios. Eso se lo decía el pueblo de Israel. La segunda razón, tenían que reflejar la santidad de Dios por medio de sus propios cuerpos. O sea, sus cuerpos tendrían que ser una muestra. Acá esto es propiedad de Dios. Soy parte del pueblo de Dios. El contexto, simplemente el contexto de estos pasajes. Y la tercera razón, otra vez en el contexto de ambos pasajes, es que se encuentra asociado con la inmoralidad y también con el ocultismo. Si ustedes leen el contexto de estos versículos, van a encontrar otras prácticas que Dios condena y habla allí de hechicería, de brujería y cosas por el estilo. O sea, ese es el contexto del pasaje. Siempre el texto tiene que ser leído y estudiado en su contexto. Y el contexto tiene que ver con inmoralidad y con ocultismo, con satanismo. Ahora, tatuaje y piercing está dentro de este contexto de inmoralidad y de cuestiones diabólicas. Ese es el contexto. Ahora, estas tres razones aparecen en el Antiguo Testamento, dicho para el pueblo de Israel. Y uno podría decir, bueno, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, y suena como que bajo la gracia podemos hacer lo que se nos dé la gana, ¿verdad? Muchas veces se utiliza esta expresión, ya no estamos bajo la ley, ahora es libertad. Pero verá, una cosa es la libertad, otra cosa es el libertinaje. Estas razones, estas tres razones, ¿las encontramos también en el Nuevo Testamento? O sea, ¿cómo deberíamos ser? En el Nuevo Testamento, ¿somos hijos de Dios, sí o no? Los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, somos hijos de Dios. La misma razón que encontramos para no hacer tatuaje y piercing en el Antiguo Testamento. La segunda razón, no somos llamados a diferenciarnos en esta sociedad llamada mundo o sistema mundo, que es guiado por Satanás. Bueno, 1 Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo momento, en todas las cosas que haga, en costumbres, en todo. Yo tengo que demostrar santidad a Dios. Y la tercera razón, tenemos que diferenciarnos del sistema mundano, ¿sí o no? Huyan de las pasiones juveniles,
no se adapten a este mundo y cosas por el estilo. Tenemos varios pasajes que nos muestran esta realidad. Y ahora vamos a ver unos cuantos más. Entonces, la misma argumentación que encontramos en el Antiguo Testamento respecto a tatuaje y piercing, las mismas razones son válidas hoy en día para la iglesia. Así que, aunque no se nombre tatuaje y piercing en el Nuevo Testamento, las argumentaciones son las mismas, permanecen iguales. Ahora, vamos un poquito más a desarrollar este tema. ¿Qué dice la Biblia? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. O sea, si yo practico las cosas que el mundo practica, y no estoy amando al Padre, amo las cosas del mundo. Un pasaje muy clásico. No os unáis en yugo desigual con el inconverso. Creo que todos conocen la frase. Bueno, los voy a leer en otra versión, quizás un poco más clara todavía. No formen yunta con los incrédulos. ¿Saben de dónde viene esa expresión, yunta, no? O sea, dos animales que están bajo un mismo yugo, dos bueyes que se usa para arar el campo, pero nunca van a poner un buey y un caballo. ¿Por qué? Porque uno camina bien lento, tranquilo, y el otro es rápido, ¿no? Uno siempre va para adelante y el otro queda ahí, pero entre los dos se matarían. El caballo le empieza a dar patadas, el buey le da un cornazo al otro y no funcionaría, y la carreta que tiran estaría volcada o destruida en algún lugar. No funciona. Ahora, ese es el ejemplo que utiliza el apóstol Pablo. No hagan yunta, o sea, no se asocien con los inconversos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Ya habíamos visto todo lo que tiene que ver con tatuaje y piercing, está muy asociado con cuestiones ocultas. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común el creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Mi cuerpo es un templo de Dios. Y no puede tener un garabato pintado en la piel, porque justamente deshonraría ese templo. Y luego dice todavía, por tanto el Señor añade, salgan de medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Creo que es bastante claro, ¿no? Una separación, no tocar estas cosas, no meterse en las cosas inmundas del mundo. Un versículo también muy conocido, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo utiliza el ejemplo del molde. Creo que muchos de chiquito o nuestros hijos les regalamos en algún momento esas formitas, el baldecito, sobre todo si tuvimos oportunidad de estar en alguna playa, para que los chicos jueguen con la arena, ¿no? O en un arenero. Entonces, ¿qué hacen? Se pone arena húmeda dentro de la formita, se la da vuelta y ¡ay! La estrellita o el caracol o lo que fuera de una forma perfecta. Para un juego de niños es extraordinario. Pero ahora Pablo dice, no se dejen meter en el molde de este sistema mundano. Este sistema quiere meternos dentro del molde. Y generalmente se dice, yo hago lo que yo quiero, para ir en contra de lo que la Biblia dice en los principios bíblicos. Pero en realidad estás diciendo, yo hago lo que el mundo quiere. Entonces me sujeto, no actúo en libertad, sino más bien en esclavitud. Porque me sujeto a lo que el mundo dicta, lo que el mundo piensa, lo que el mundo establece. Estas son mis normas. Entonces Pablo dice, no se dejen meter en el molde. Ahora, algunas preguntas respecto al porqué de las cosas. Habíamos empezado diciendo por qué se hace. Y habíamos visto las diferentes razones por las cuales se practica hoy en día. Si puede dañar mi cuerpo, lo haré. Habíamos visto las cuestiones de infecciones, de enfermedades, de lastimaduras que puede originar. Entonces, ¿lo voy a hacer? Creo que la respuesta es obvia, pero vamos a la Biblia, porque la Biblia es la que nos está dictando las normas, ¿no? 1 Corintios 6, 19.
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Les suena familiar esa frase, mi cuerpo, mi decisión? Movimiento feminista y aborto a full, ¿verdad? Mi cuerpo, mi decisión. Disculpen, la Biblia dice otra cosa. Lo que tenés es prestado. No es tu cuerpo. Es el cuerpo de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Por un lado, Dios es el dueño del cuerpo porque es el creador. Pero luego, si todavía aceptó a Cristo como Salvador, es el dueño por ser el Salvador. Por haber pagado con un precio altísimo la sangre de Cristo. ¿Está bien si presto mi cuerpo para el exhibicionismo o la sensualidad? 1 Juan 2:16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. O sea, ahí lo vemos claramente. ¿Qué es la sensualidad? Yo quiero presentar mi cuerpo y los demás me lo miran. Entonces es los deseos de la carne y los deseos de los ojos del otro, ¿no? Porque el otro me está escaneando, ¿no? Y sobre todo, cuanto más piel se ve, mejor, ¿verdad? Y después, la vanagloria de la vida, la arrogancia. O sea, acá estoy yo, mírenme a mí. O sea, son en las tres áreas, todo lo asociado con el mundo. Todo lo que son el resumen de todos los pecados que existen en el mundo, bueno, está dentro de esta temática. La encontramos los tres. O sea, ni siquiera que fuera uno solo, no, los tres. Encontramos en lo que es un tatuaje y piercing. ¿Está mal practicarlo porque es una moda? Ah, todo el mundo lo hace. Yo lo hago también. Todo el mundo usa zapatillas blancas. Bueno, ahora yo también. Todo el mundo usa pantalones, qué sé yo, lo que fuera, ¿no? Entonces yo también. Bueno, por ser una moda, veamos. ¿Qué dice la Biblia? El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las modas vienen y se van. El que permanece es el que hace la voluntad de Dios. Si lo hago por rebeldía, vieron que el 77% de los que hacían un tatuaje era por rebelión. Bueno, 1 Samuel 15:23 dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación, o sea, como la brujería. ¿Sí? Y la arrogancia, o sea, el orgullo, la soberbia, llevarme lo opuesto, como el pecado de idolatría. Vos no te pondrías un cauchito Gil y le pondrías una vela en el living de tu casa, ¿verdad? Bueno, ¿por qué entonces con un carácter rebelde, con actitud rebelde que demuestro haciendo un tatuaje, estoy haciendo justamente eso? Estoy cayendo en idolatría y también en el ocultismo o satanismo, como lo quieran llamar. Y si fueran hijos, respecto al consejo del padre o de los padres, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Primer mandamiento con promesa a propósito. ¿Sí? Entonces, yo hago lo que quiero y mis viejos total son unos anticuados que no entienden de nada de lo que pasa en este mundo y lo que es costumbre y moda hoy en día. Cuidado, esto es juzgado por Dios. Nunca va a contar con la bendición de Dios. Otra pregunta. Si eres un hijo de Dios, se debe demostrar, evidenciar, ¿no? Mateo, Jesús decía, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Muchas veces escuché esta frase, el Señor ve mi corazón. Entonces era como una forma de decir, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que sea, total Dios ve mi corazón. Sí, lo ve, no hay ninguna duda al respecto. Pero ¿qué es lo que ve? Lo que vos mostrás afuera es lo que tenés adentro. Del corazón habla la lengua. Nuestros hechos son los que testifican lo que yo tengo adentro. Y si yo demuestro rebelión con mi cuerpo, obviamente mi corazón es rebelde, porque surge del corazón. ¿Vale la pena ser discriminados por tal práctica? Recién habíamos hablado de quizás hasta perder un puesto de trabajo o no conseguirlo por identificarnos con esa cultura. 1 Pedro 4:15 y 16 dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. O sea,
no te identifiques con esta clase de gente, porque ahí sí vas a sufrir, vas a tener consecuencias, ¿eh? Te van a ver como un ladrón o como inmoral o lo que fuera. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. La única forma de discriminación absolutamente aceptable es cuando somos discriminados por ser hijos de Dios, por testificar de Cristo. Eso sí es válido. Y hasta podemos gozarnos si esto fuera así. Pero ser discriminado por haberme identificado con un grupo que hace cosas indebidas es un problema para mí. Ahora imagínense esta chica, ¿no? Estábamos hablando del McDonald's con una chica que parece una tigresa. Bueno, esta tiene todo el cuerpo tatuado prácticamente. ¿Y si es por identificarme con un famoso? Ah, Messi lo tiene. Entonces, y bueno, algunos personajes más de la farándula y del deporte argentino, ¿verdad? Creo que los conocen. Santiago dice, oh gente adúltera, así lo ve Dios, ¿eh? ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Creo que tenemos que elegir bien nuestros amigos, ¿sí? Tendríamos que poner a Dios en primer lugar. ¿Tiene efectos espirituales? Ah, si me hago una mariposita en el hombro, qué mal hay, ¿no? Porque encima una mariposa, algo simpático. Si me pongo un diablo, ya es otra cosa, ¿no? Pero una mariposa o un versículo bíblico, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Tiene efectos espirituales hacerse un tatuaje? Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, si yo hago deliberadamente algo que la Biblia prohíbe, me hago esclavo del pecado. Nada de eso, yo hago lo que yo quiero. No, al contrario, vos haces lo que el mundo te dicta. O sea, eres esclavo del pecado. Y es interesante, el que se hace un tatuaje, no queda con un tatuaje. Después es otro, después es otro, después es otro. ¿Por qué? El vacío sigue estando. Y la ambición de que me vean sigue estando. Y la adicción al dolor también. Y así puedo seguir con todas las razones. Entonces voy a tener que seguir haciendo tatuaje. Miren mi cuerpo. Bueno, soy el popular durante una semana. Pero después de la semana, mis compañeros se acostumbraron a mi tatuaje y ya no van a verlo como una novedad. Ah, entonces me tengo que hacer otro para que me miren otra vez, para que me tengan en cuenta. Adicción, ¿sí? Produce, hasta puede llegar a ser adictivo. Entonces, esclavo del pecado. ¿Existen principios que me ayuden a decidir lo correcto? Habíamos visto que en el Nuevo Testamento no se dice específicamente que no se tatúen o no se pongan un piercing. No, no lo dice. Pero hay principios en el Nuevo Testamento que nos pueden ayudar en todas las áreas donde no haya un pasaje bien específico respecto a algo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, hay cuestiones que podrían ser neutrales y no sabemos, ¿es bueno o es malo que lo haga? Mentir, robar, la inmoralidad, ya sabemos que es pecado, ¿verdad? Ahí no hay discusión. Hay demasiados pasajes que lo muestran de una forma bien clara. Pero hay otras que podrían ser, y yo pienso que, a ver, el yo pienso no vale. ¿Qué piensa Dios? Entonces, en la Biblia, eso es lo extraordinario de Dios, nos ha dado una serie de principios. Y los encuentran en estos pasajes que tengo anotado allí, 1 Corintios 6, 12, 10, 23, Romanos 14, 13 y 23. Y vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Me conviene? O sea, sea para el tema que fuera. Obviamente ahora lo vamos a aplicar al tema del tatuaje. Son principios del Nuevo Testamento respecto a temas dudosos. Por ejemplo, acá era comer de lo sacrificado a ídolos. Pablo decía, mira, yo tengo la libertad de hacerlo, pero por las dudas vamos a analizarlo con diferentes cuestionamientos. Entonces, el primero sería, ¿me conviene? A ver, ¿me conviene hacerme un tatuaje o ponerme un piercing desde un punto de vista físico? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Desde un punto de vista psíquico? Tampoco. ¿Desde un punto de vista social? Tampoco. Bueno, no me conviene. Punto.
Segunda pregunta, ¿me puede llegar a dominar? Evidentemente sí. Todo lo que me domina a mí, que no sea Cristo, es un ídolo. Entonces estoy atado otra vez al pecado, a Satanás. ¿Me edifica? Pero ahora les tiro una. Y si pongo acá en la frente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Es una forma de evangelizar. Todos me miran y empiezan a leer, a ver. El otro día llevaba puesto una remera y fui al supermercado y estaba esperando en la fila para que me atendiera, y la mujer que justo estaba delante empezó a poner sus cosas ahí en la caja, y de repente ve la remera que yo tenía y había unos nombres medio raros, no era de acá. Y entonces empieza a leer ahí y veo que baja por mi remera, ¿no? A ver si entendía todo lo que estaba escrito. Claro, imagínate, te pones un versículo ahí, estaría buenísimo, ¿verdad? Es una forma de testificar. Muchos tienen ese argumento, Muchos tienen ese argumento. Cristianos, un versículo en el brazo o cosas por el estilo. Pero es una forma de llegarle. Toda la gente te va a mirar, sí te va a mirar. Pero el fin no justifica los medios. Si la Biblia claramente dice, no lo hagas, aunque le dé un tinte cristiano, evangelístico o como lo quieras llamar, no va. Dios dijo no, entonces no es la forma. Usa tu lengua, usa tu vida, una vida de amor, que ama a los hermanos, que practica la ayuda. Eso va a testificar más claro y bíblicamente que hacerse un tatuaje, ¿no? ¿Me edifica? Obviamente que no, si pensamos en todo el contexto de lo que ya vimos. ¿Honra a Dios? Si todo lo que haga, aunque coma, aunque duerma, mi entretenimiento, todo tiene que honrar a Dios, entonces evidentemente estas partes no lo hacen. Y después Pablo dice, mira, yo tengo libertad de hacer ciertas cosas, pero si pudiera ser de tropiezo para alguien, no lo hago más. Y estaba hablando de comida y de tomar vino. Entonces, si pudiera ser de tropiezo para otro, no lo hago. Les doy otro ejemplo para que se den cuenta cómo se puede aplicar estos principios a otras situaciones. Por ejemplo, hace unos años atrás, con esa familia, con los chicos, estábamos en un shopping y las chicas, claro, querían ir a ver vidrieras. Y para mi hijo y para mí, el mirar vidrieras es lo más aburrido que puede haber en el mundo. Es más interesante chupar un clavo que mirar vidrieras. Ahora, entonces decidimos, para que todos estén contentos y nosotros no vengamos con la trompa así larga arrastrando los pies, las chicas que vayan por su lado, miren vidrieras y nosotros busquemos algo que nos pueda interesar a nosotros. Y había una casa ¿cómo se llama? Todo lo que es camping, cuchillos, armas, carpas, cosas que a nosotros nos interesaban y bueno, estuvimos bastante tiempo mirando eso. Después nos fuimos a una librería, a los dos nos encanta leer, así que fuimos a mirar libros. Y después, bueno, eran los dos negocios que nos interesaban. Quedamos cortos de tiempo, ¿no? O más bien teníamos tiempo de sobra. Entonces seguimos caminando y ahí vimos en el shopping casino. Un gran letrero luminoso, casino. Y justo con mi hijo habíamos visto una película que mostraba todo lo que es cuestiones que se pueden hacer en los casinos y las trampas y el engaño y cosas por el estilo, ¿no? Y nos había pasado, realmente nos había llamado mucho la atención. Entonces dijimos, ya, vení, entremos y miremos cómo son las mesas, los jueguitos y todo esto. Y estábamos a punto de entrar, ahí lo paro y le digo, tenemos la libertad de hacerlo. No vamos a apostar ningún peso. O sea, no vamos a entrar en esto de que me podría llegar a dominar, porque ustedes saben que el juego es adictivo, ¿no? No sería un problema para nosotros. Nunca hemos jugado, nunca hemos apostado, no lo haríamos, así que no sería un problema. Pero dije, si alguien nos viera entrar y me conoce, soy misionero, soy pastor de iglesia,
Esteban entró a un casino. Entonces yo también puedo. Y justo uno que venía de esto, Jesucristo, la salvación, lo sacó de ahí. Antes la familia estaba en bancarrota porque toda plata que tenía la apostaba y la perdía. Un drama familiar, quizás hasta divorcio pero si el misionero lo hace, yo también lo puedo hacer. Y entra otra vez en el mismo problema. No sería un problema para mí. Pero mi actitud podría ser de tropiezo para otro. He conocido casos donde el hermano mayor en una familia se hace un tatuaje. Entonces, el hermanito más chico, y también se lo hizo. Y se identificó con una barrita que se encontraba en la esquina, que todos se tatuaban y, tomaban, consumían drogas. El tipo terminó en la cárcel, el hermanito terminó en la cárcel. En otros casos terminó muerto. Simplemente por la influencia de otro, cercano. Entonces, si algo que yo pueda tener la libertad de hacerlo puede ser tropiezo para otro, por amor al otro, no lo hago. No sé si lo llegan a entender esto. Un cocodrilo está mirando su álbum familiar. Y está en inglés, pero la madre se hizo cartera. El padre, zapato. Ahora, si yo ya sé que algo es peligroso, ¿por qué me voy a meter ahí? Ya sé que me va a hacer daño, de alguna forma. Me va a influenciar, me va a tener consecuencias negativas en el área que fuera. Salgamos corriendo. Salgamos corriendo. Otro dato interesante. Ustedes saben que en el tiempo del anticristo, o sea, ese tiempo que va a venir inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, este personaje que es levantado por Satanás con poderío satánico, Apocalipsis 13, va a exigir que cada habitante de la tierra tenga una marca en la frente o en la mano derecha. Y esa marca es un número. 666. O sea, toda la gente va a estar marcada. Creo que todo este movimiento de todo lo que es el piercing y el tatuaje está haciendo que la gente ya no tenga problemas en luego adoptar algo que encima le va a facilitar la vida o hacer posible que viva. Porque sin esa marca no van a poder comprar ni vender. Ya no puedes ir al almacén a comprar una docena de huevos, ya no puedes ir al kiosco a comprar un chicle. Sin esa marca. La sociedad se está adaptando, se está preparando. Tengo 40 marcas en el cuerpo, una más, y encima es cool, me ayuda para poder comprar en el almacén o vender mis productos en el supermercado o lo que fuera. Y el que no tiene la marca va a ser perseguido. O sea, nos damos cuenta cómo el enemigo esto lo va metiendo hasta dentro de los ámbitos cristianos. Y total, hagámoslo, todo el mundo lo tiene. Sí, todo el sistema mundo lo tiene. No debería ser la actitud del cristiano. Ahora, ¿cuál es la verdadera necesidad? Y saben, acá está el punto clave con el cual nosotros podemos ayudar. No sé si alguien de los que están acá, y no quiero que tampoco lo diga, puede tener un tatuaje o un piercing. Me pasa generalmente en los auditorios que hablo de este tema, hay unos cuantos que lo tienen. Todo lo que dijimos no es para estigmatizar, aunque la palabra estigma justamente viene de esto. ¿Sí? Todos nosotros, nos hemos equivocado en muchas decisiones a lo largo de nuestra vida y lamentablemente vamos a seguir haciéndolo. Así que nadie puede juzgar a otro. Pero lo que nosotros podemos hacer con un error cometido es reconocerlo y pedir perdón. Listo. Y está solucionado frente a Dios. Ahora, la verdadera necesidad que tienen las personas que se quieren hacer o se han hecho tatuajes, habíamos visto es, ¿qué cosa? La más grande. El vacío interior. Este vacío tiene forma de Dios y no lo llena ninguna otra cosa que no sea Dios. Dios creó al hombre y a la mujer justamente con el objetivo de tener comunión con ellos. Y lo único que los separa
es el pecado. Y tatuaje y piercing es uno de los tantos. Y el mundo te provee un montón de cuestiones que podrían llenar ese vacío. Música, fiestas, sexo, drogas, alcohol, entretenimiento de todo tipo, jueguitos, bueno, lo que fuera. Intentan llenar un vacío, pero al final no lo logran. Habíamos hablado de la necesidad de la sociedad hoy en día de vivir el dolor, de practicar el dolor, encontrar placer en el dolor. Hubo alguien que le trituraron la espalda con los azotes romanos, que eran correas de cuero con puntas de pedazo de plomo o sea, metales, o de pedacitos de huesos puntiagudos. Cada golpe le rasgaba la piel. El siguiente golpe ya iba en carne viva. Había casos en los cuales estos reos a este tipo de azotes se les veía toda la columna, todos los huesitos, porque ya no tenían piel ni carne. Sobre esa espalda deshecha le pusieron el madero. Y seguramente no era algo bien lijadito, pulido. No, era algo bien tosco, con sus aristas, sus astillas. Tiene que haber sido terrible el dolor. Aparte de la debilidad, de la pérdida de sangre, tener que cargar con esto. Luego le pusieron la corona de espinas. Y eran unas espinas bastante largas que entraban en el cuero cabelludo, agujereándolo. Y ustedes saben, cualquier herida en el cuero cabelludo donde tenemos las terminaciones nerviosas y también ¿cómo se llama?, de venas, produce un dolor insoportable y mucha sangre. Cuando Pilato vio a Jesús así, encima lo golpearon, lo abofetearon, le escupieron. O sea, lo más denigrante, lo más bajo, lo más sucio, lo vivió Cristo. Pilato, ese bruto romano, dice: miren este hombre, tan desfigurado que estaba. Y luego lo crucificaron. Sendos clavos, y no redonditos, lisitos de acero como los tenemos hoy en día, sino hechos a golpe de martillo en la fragua, o sea, con sus aristas, fueron atravesados. Y no en la palma de la mano, porque no sostendría el peso del cuerpo, sino acá, ¿sí?, donde están los huesos, donde está como una barrera de los huesos, yo ni me acuerdo cómo se llaman, pero justo acá. Ahora, imagínense meterse un clavo acá, que separa los huesos, que lastima todos los tendones y los nervios. Cuando tenemos una tendinitis, lo que duele, ¿verdad? Ahora imagínense esto. Y luego todo el cuerpo colgado de estos clavos, de esos agujeros. Y para poder respirar ya, así hasta que el corazón no aguantara más. Era el peor suplicio, era extenerlo lo más posible al borde de la muerte sin poder morir. Esa era la crucifixión. Ahora, ¿Jesucristo lo hizo porque le gustaba el sufrimiento? No. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Ya hubo alguien que sufrió. Ya no hay necesidad que yo sufra, que yo me autoflagele o algo por el estilo. Ya hubo alguien que cargó con toda mi culpa, con mi pecado. Eso es lo que tenemos que transmitirle a la gente. Ya hubo alguien que sufrió para quitarte tu dolor, quitarte tu vacío y llenarlo de paz, de gozo. Esa es la verdadera necesidad. Vida plena, vida plena. Sacarte de las cadenas del enemigo, porque la sociedad te tiene encadenado, este mundo te metió en su molde. Sacar verdadera libertad. El que tiene al Hijo, ese es verdaderamente libre. Recuerdo el caso de una chica cristiana que había visto un simbolito en un CD de música rock cristiana, supuestamente cristiana. Para mí no existe eso, es una contradicción en sí misma, pero bueno, hay de estos grupos.
Y le gustó el simbolito, entonces se lo tatuó. Mientras se lo estaba tatuando, pensó, cuando mi madre lo vea, va a poner el grito en el cielo. Pero bueno, total, vieja anticuada, ¿para qué le voy a dar corte? Y bueno, fue lo que pasó. La madre se enojó muchísimo, pero bueno, ya estaba hecho. Pero desde ese día tuvo unos problemas tremendos personales, angustia y situaciones de pánico y un montón de cosas terribles, hasta que se dio cuenta, investigando, que el simbolito que se había tatuado era un símbolo ocultista que estaba en el CD de la portada de un grupo de rock cristiano, supuestamente cristiano. Símbolo satánico. Tuvo influencias, quedó encadenada a Satanás por identificarse con algo satánico. Le abrió la puerta de su vida a Satanás. Le costó horrores, muchas lágrimas salir de esto. O sea, nos damos cuenta lo serio que es esto. Entonces, podría haber creyentes que tienen un tatuaje, un piercing, es fácil sacarlo, le quedará el agujerito, pero lo importante es que no seamos del montón, sino que marquemos la diferencia. Vivamos nadando contra la corriente. Solo los peces